tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase del 29 de agosto de la historia y la esperanza. Ya vamos en el episodio 37. Estamos a 4 episodios de acabar los 40 episodios y ya estamos, pues, estamos como las novelas, alcanzando el límite en la recta final. Listo. Hoy vamos a ver el episodio 37 y les pido por favor que me acompañen a Apocalipsis 19. ¿Listo? Voy a quitar esto de aquí. Apocalipsis 19. ¿Pudieron ver los videos que les compartí? Están muy buenos. Yo sí. Apocalipsis 19. Si no los vieron, sí les sugiero mucho que los vean porque realmente es muy interesante como la manera en que, la manera en que los autores, pues los hermanos del Proyecto Biblia, enfocaron ese tema. Es muy sencillo de entender y pienso que da como muchas luces de qué está hablando acá, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces dice, bueno, Jesús regresará a la tierra. ¿Cómo es que es Jesús de quien hemos estado estudiando? Creo que eso ya, esta es la primera pregunta leyendo este versículo. Y creo que solo habíamos hecho eso, ¿no? Que habíamos visto que es el cordero inmolado, que tiene sangre, que tiene su propia sangre, ¿sí? Y que y también hemos hablado de los ejércitos del cielo, que habíamos dicho que éramos, pues que son los fieles. Esperamos estar en esos ejércitos que está ahí, ¿sí? Ahora aquí hay otra, voy a retomar la lectura de esos versículos del 11 al 19. Eh, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí sabemos pues que era el Señor Jesús, que es el Señor Jesús. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves del cielo que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vio a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pues vamos ahí, ¿cierto? Y dice, Jesús vencerá a aquellos que se opongan a él en ese momento. ¿Quiénes son esos enemigos de Jesús? Y entonces, ¿qué pensamos? ¿Quiénes podrán ser esos enemigos de Jesús? Creo que eso también lo hablamos la vez pasada. Sí, decíamos el demonio, sus ángeles, bueno, Satanás, sus ángeles, y las personas que rechazaron a Jesús. Exactamente, el mundo. O sea, habíamos visto que, Mismo Jesús. digamos que ya había sido vencida la carne, porque pues ya tendríamos cuerpos redimidos y que ahí estarían el mundo y Satanás, ¿cierto? Estarían ahí guerreando contra el Señor. Algo que me llamó mucho la atención de los videos, que lo estaba repasando esta mañana, es que ahí Juan utiliza muchas, o sea, cada versículo tiene como muchas referencias a lo que dijeron los profetas en años anteriores. Entonces, por ejemplo, dice acá, para que comáis, no, y el 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. No sé si ya en la lectura de BBN ya estamos en Daniel, pero, no, estamos en Jeremías, ¿cierto? Más adelantico vamos a estar viendo a Daniel y vamos a ver, digamos que ahorita yo estoy un poquito adelantado respecto a la lectura de BBN, pero digamos que hay una referencia ahí en Daniel que es bien interesante, que les invito a que vayamos así súper rápidamente al libro de Daniel. Daniel.
Entonces, mira, vamos así rápido a hacer un recuento así rápido de Daniel, para ver un poquito de dónde es que sale esa imagen de la bestia, que eso no fue algo que se le ocurrió solamente a... De hecho, eso empieza en Génesis, ¿sí? Empieza en Génesis cuando está la caída y la tierra entra en maldición y digamos que empieza a haber violencia entre los hombres, luego Caín y Abel, luego se levanta la ciudad de Babel y luego acá bueno, digamos, pasan muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y se empieza a desarrollar como lo que nosotros conocemos por el mundo, que es las personas tratando de crear un mundo que se pueda gobernar sin Dios, las personas definiendo qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? Ahora, dice acá, en el capítulo 2 de Daniel, dice lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Eso llamó a rey, magos y astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen el sueño. Bueno, entonces Nabucodonosor los manda a matar a todos porque son una partida de charlatanes y no le pueden decir, se supone que son adivinos, pero no pueden adivinar qué es lo que el rey había soñado. Finalmente Dios le da la visión a Daniel y dice acá, Daniel le dice, bueno, acá, mira le dice la visión, dice, acá en el versículo 31, tu rey veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces, ¿sabemos qué significa esta visión o de qué se trata esta visión? Sí, los reinos de la tierra. Bueno, Josu dice que son los reinos de la tierra. ¿Alguien tiene otra opinión? Sí, sí, o sea, es que esa visión tiene mucho significado, pero pues en principio se refería a algunos reinos de la tierra que estaban en ese momento. Eh, Ajá, estaban representados en cada uno de los materiales que estaba hecha la estatua. ajá, exactamente. Entonces después Nabucodonosor se cree voy a ir rapidísimo con esta parte. Nabucodonosor se cree pues el más duro porque el hombre pues él cree que es la cabeza de oro de esos reinos, entonces el hombre pues se manda a hacer su estatua de oro y que todo el mundo la adore. Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego dicen que no, lo somete al... Creo que Daniel no sale, no lo mencionan ahí, pero después a Daniel lo matan en el fondo, lo meten al foso de los leones también con resultados similares. Pero me quiero centrar en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice acá, Nabucodonosor tiene otro sueño. Y entonces aquí los sueños de Nabucodonosor son muy importantes, porque él es el rey de ¿qué? ¿De qué pueblo? Hola, señora Mercedes y Nubiecita, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas. Buenas tardes. Gracias. Pues, Dieguito, qué pena, no te quería interrumpirte. Qué pena la hora de llegar, pero aquí estoy ya. De Tranquila, Babilonia, gracias. Nubiecita. Qué chévere que estén acá. Entonces, Nabucodonosor era rey de qué imperio? ¿Un emperador de qué imperio? De Babilonia. Y Babilonia, miren, Babilonia siempre va a ser un tipo del mundo a lo largo de la Biblia, desde que empezó en Génesis. O sea, esta es una imagen muy importante. Él es el rey de Babilonia y él tiene una visión. En el capítulo 4 dice, estas fueron mis visiones de la cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante. Bueno, debajo de él se ponía en la sombra, bueno, un árbol fantástico. Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, bueno, y lo riegue el rocío, ¿cierto? Dice su corazón, entonces dice acá, más le sepa que, entonces Daniel le da la explicación, dice, más le sepa sus raíces dejaréis en la tierra con una atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo y que las bestias sean su parte entre la hierba de la tierra.
Su corazón de hombre sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. Entonces la explicación que le da Daniel a Nabucodonosor acerca de esta visión es que él tiene que reconocer a Dios, o sea, está pidiendo al rey de Babilonia, que quiere alejarse de Dios, que reconozca a Dios como el Dios de los cielos, ¿sí? Que sea humilde. Y por un año él lo hace. Pero al final del año, Nabucodonosor se convierte en una bestia, ¿sí? Entonces, dice acá, al cabo de 12 meses, habló el rey y dijo, ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa con la fuerza real de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y dónde estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado y entre los hombres te arrojarán y con las bestias de campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarás y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quienes él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra a Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y su pluma como las de las aves y sus uñas como las de las aves. Entonces Nabucodonosor se convierte en una bestia y luego se arrepiente y vuelve a ser un hombre y da la gloria a Dios. Después de eso, Nabucodonosor es depuesto, ya no es emperador, no, perdón, él muere, queda su hijo es depuesto y los persas toman el mando de ese imperio, ¿sí? Esos son imperios que van uno sobre otro. Los persas y los medios van como poniéndose capitas unos sobre los otros. Pero luego en el capítulo 7 de Daniel vemos que Daniel tiene una visión sobre unas bestias y vemos unas cosas así como súper locas, bestias con 10 cuernos, carneros que tienen cuernos rectos y luego se pegan con otros, con machos cabríos. Bueno, eso es una cosa que uno dice, uy, ¿de dónde? Y una interpretación que me parece muy interesante es que él, digamos, Daniel empieza a mostrar cómo esos reinos, porque como veíamos en la visión de la estatua, cada una de estas visiones representa unos reinos. Y acá, después el ángel que le explica las visiones a Daniel le dice que esos son unos reinos. Esos reinos van a llegar a un grado tal de apartarse de Dios que se van a portar como bestias. Y por eso empiezan a tomar estas formas monstruosas, son como una metáfora de lo que significa ese gobierno espiritualmente, ¿no? Que se vuelven como bestias, ¿sí? Y entonces ahí volvemos entonces a la imagen de la bestia en Apocalipsis, ¿sí? Esa imagen de la bestia, digamos que de ahí es de donde surge esa imagen de la bestia, es como en Apocalipsis esta bestia ya es una cosa exorbitante, es un dragón supremamente poderoso y terrible y si uno mira las bestias que salen ahí, son unas cosas terroríficas, son unas visiones muy feas, ¿sí? Pero es al punto en que llega el mundo y por eso es que está esa visión y me parece chévere ese recorrido porque digamos que en la historia pues no lo vimos en la historia de la esperanza propiamente, pero sí me parece súper interesante cómo se va, y fíjate que si uno hace como la aplicación a eso, ve cómo realmente nosotros estamos yendo como en ese sentido, ¿no? De tal desconexión de lo espiritual y de las cosas de Dios que finalmente estamos perdiendo la humanidad, los hombres que ya no quieren ser hombres, las mujeres que quieren ser hombres, los hombres que ya no saben ni qué son, las mamás que ya no quieren ser mamás, los papás que ya no quieren ser papás, y cómo todo cómo eso va, ese grado de bestialidad, de alguna forma, bestialidad, pues, digamos, queriendo usar el término de una manera respetuosa, pero igual es una bestialidad, es decir, la forma en que nos desligamos del diseño de Dios y empezamos a adoptar pues estas prácticas que ni siquiera, que a veces ni siquiera los animales tienen, ¿sí? Entonces es importante esto. Ahora dice acá, al hacer esto la ira de Dios se impondrá con justicia. Ahora, ¿es justo ese juicio? Dice acá la pregunta. ¿Es justo el juicio que va a caer sobre el mundo y sobre Satanás y todo eso? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? Pues sí, ¿Por qué es justo? Josué si dice no que sí. ganaron, no lo ganaron. Nos dice la UCEP. Es que la humanidad, todos, incluyéndome, pecamos mucho. Ujú. Sí, todos. O sea, a veces uno ve cosas terribles, pero
digamos, uno ve en noticias o cosas que pasan, pero digamos, yo me aterro, pero no solo por como tener lo que hizo esa persona, sino de la capacidad humana de hacer lo malo aún en mí. Ujú. Pero pues Dios que es compasivo y nos ayuda, por ejemplo, a controlarnos y no sacar toda esa maldad. Pero también pues nos perdona y no nos y tiene misericordia, que es no darnos el justo pago que merecemos. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ven, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi esposa, es decir, durante toda la, digamos que durante toda la historia de la humanidad, si la miramos desde la historia de la esperanza, el problema del pecado eh, ha seguido manchando la creación de una manera increíble. O sea, yo aún pensaba en la manera en que nosotros vivimos, ensuciando el agua todo el tiempo, usando los recursos, consumiendo sin control, produciendo basura. Aún hay muchos pecados. Yo siento que, bueno, digamos, una práctica que Dios me ha animado mucho es a confesar el pecado todos los días. Todos los días en mi tiempo con Dios yo confieso mi pecado del día anterior. Pero aún así me he dado cuenta que incluso haciendo eso, hay pecados que yo los paso por alto, o sea, no adrede, porque pues, sería tonto. Pero hay pecados que están ahí y que de pronto salen y que yo a veces ni siquiera me doy cuenta que son pecados hasta que Dios me redarguye y dice, mira lo que estás haciendo. Entonces, no solamente es el hecho, digamos, de todo el pecado que hay, sino que, claro, o sea, todo ese juicio que va a caer sobre las naciones es porque justamente nosotros hemos querido apartarnos de Dios. Otra vez, el mundo, por eso es que es tan complicado la relación con el mundo, o sea, la relación con el mundo es supremamente compleja porque estamos casi que, digamos, relacionándonos con esas bestias y no hay manera de quedar limpio en esa relación. O es muy difícil uno como moverse dentro del mundo y no estar limpio y permanecer limpio. Una de las cosas que veía también, así, digamos, reforzando este punto de por qué sí se merece ese juicio, quiero que vayamos, los invito por favor a que vayamos a Génesis 3, ¿sí? En Génesis 3 dice, eh, voy a leerlo acá, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis porque no, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, digamos aquí, ¿se acuerdan lo que hizo Dios? O más bien, la intención de Dios ahí, ¿cuál es? Es la santidad, es apartar cosas para santidad, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, señor. Sí, listo, esa es la intención de Dios. Ahora mira la intención de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la intención de Satanás? ¿Ser como quién? Dios. Ser como Dios, ¿cierto? Y Sí. lo que Dios quiere, digamos, lo que Satanás quiere es el poder de Dios, tener la autoridad de Dios. ¿Y nosotros qué es lo que más buscamos? ¿El poder o la santidad? El poder de la santidad. El poder. El poder, ¿sí? Nosotros buscamos más el poder que la santidad. Y fíjate que eso es lo que pasa, o sea, eso pasa en Génesis y mira en Apocalipsis al punto al que llega eso. Son unas bestias sin control, es una cosa así como, una cosa que no tiene límites, porque estamos detrás del poder, no detrás de la santidad. Y eso es una enseñanza que escuché en estos días
me impresionó mucho, porque yo, o sea, yo me sentí muy confrontado en eso, pensé, yo soy ese, yo no estoy mirando a ver cómo hago para ser más santo, no estoy buscando eso en mi vida y necesito hacerlo. Yo estoy buscando es cómo tengo más seguridad, cómo tengo más poder, cómo puedo hacer más cosas. ¿Es justa la ira de Dios? Claro que sí, pero aún así Él es paciente. Ahí en el resumen que les puse de Apocalipsis es muy interesante, son dos, hay un resumen de ahí de Lee la Biblia, el resumen de Apocalipsis explica eso de una manera increíble, las invito a verdad que lo vean porque es muy chévere. Ahora dice acá en Apocalipsis 20 del 1 al 3, dice aquí Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo enterró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí dice, ¿quién es la serpiente antigua? Satanás. Satanás, el enemigo, ¿no? Ahora, es tremendo porque esa serpiente antigua, fíjate, el pastor explicaba una cosa muy interesante en este episodio y es que muchas veces nosotros, o sea, bueno, ¿con qué propósito Dios encarcela a Satanás durante 1000 años? Eso es el milenio. ¿Para qué Dios hace eso? Para que no engañe a la humanidad por ese periodo de tiempo. Ujú, sí, ¿algo más? Por la oportunidad de que los que no se han arrepentido se puedan arrepentir. Ujú. Pero mire lo que pasa en el versículo 7. Ahí en el mismo dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí? O sea, después de esos 1000 años, ese siglo de oro que va a ser el gobierno del Señor, el milenio, después de eso va a salir Satanás y va a encontrar oídos que lo escuchen. Porque no vamos a estar, o sea, de pronto las personas que empiecen van a ser redimidos, sí, pero igual de pronto va a encontrar muchas personas con las cuales se van a unir y van a hacerle pie al Señor. Aún va a estar ahí esa naturaleza pecadora de esas personas que no fueron redimidas o que no han sido redimidas. La cosa acá dice es, dice acá, bueno, sabemos que ese Satanás, finalmente ese va a ser el fin de Satanás, que va a ser el siguiente episodio que lo vamos a ver. Vamos a empezarlo en un momentico. Pero ese va a ser el fin de Satanás. En el versículo, miren lo que dice del 4 al 6. Ah, bueno, antes de ir allá, en el 4 al 6 dice, ¿qué pasará en la tierra durante esos 6 años? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Aquí pasa algo muy chévere que es el milenio. Ahora, en esta parte pienso que tenemos que ser muy tranquilos, porque hay muchas, o sea, he estado escuchando, justamente ahorita he estado por cosas que he tenido que estudiar, he estado escuchando mucho acerca del milenio. Hay personas que creen que va a ser así, o sea, que va a ser como que va a ser el arrebatamiento, como nos enseña la iglesia, hay personas que creen que no. Hay muchas posturas frente a eso. Entonces, digamos que ahí uno tiene que orar, mirar delante de Dios, tomar decisiones, tomar posiciones, pero digamos, de acuerdo a la convicción que cada uno de nosotros tiene o cada uno de nosotros pueda formar.
Sí, no se trata como, ay, no, es que esta es la manera apropiada o esta es la forma de, no, no necesariamente. Más, digamos que la intención ahí es como poder abrir el diálogo, porque de verdad hay personas que también estudiando la escritura han llegado a esas conclusiones. ¿Tú querías decir algo? Perdón, que no entendí lo de los 6 años. ¿Cuáles 6 años? Es que tú dijiste 6 años, pero es el milenio, ¿cierto? No, de pronto me equivoqué, son 1000 años. Ah, ya. ¿Sí? Sí, perdón, sí, es 6 años, no, no son 6 años, son 1000. Pero entonces la cosa es lapso de 1000 años. Entonces, digamos que ahí hay que tener mucha, digamos, como mucho discernimiento, orar y mirar y no confundirse y no estresarse, sino pues estudiar. Pienso yo que la invitación ahí en ese sentido es a estudiar. Yo siento que a mí, como les decía al principio, me falta mucho estudio de esta parte de la escritura, pero, pero bueno, acá vamos a seguir pues conociendo parte de esto. Dice, acá hay otra parte que dice, entonces, si vi sus tronos se sentaron sobre ellos lo que recibieron para la facultad de juzgar. ¿A quién se refiere? Ya vimos que eso se refiere a los creyentes, a la iglesia que es arrebatada, ¿cierto? ¿Sí? El pastor habló de eso el domingo, si nos acordamos bien. ¿Sí, sí se acuerdan qué dijo el pastor? El pastor habló, él puso el ejemplo de una pareja que pues que estaba teniendo problemas y que tuvieron que ir pues a unos jueces externos a conciliar acerca de sus conflictos. Y pues el pastor les llamó la atención porque les citó la escritura donde dice pues que no, que si no hay sabios entre ustedes para que tenga que venir alguien de afuera a juzgar las cosas de adentro, Como el ¿sí? domingo anterior. No, pero este domingo también lo dijo, sí, este también. Entonces él habló de este punto, o sea, nosotros porque él hablaba del desarrollo de los dones como la sabiduría y que nosotros vamos a ser equipados para poder juzgar. A esto se refería cuando él habla de eso, de ese juzgar al que vamos a poder, que vamos a poder, que vamos a poder, que vamos a poder ejercer, ¿sí? Y aquí dice también, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y esta parte es bien importante también, porque digamos que ahí pensaba yo, ¿no? Pienso yo como en el ejemplo a las personas que mencionan ahí. ¿Se acuerdan de algún mártir, de alguna persona que haya morido martirizada? Esteban, dice Josu. Hagamos uno fácil. Pablo, por ejemplo. Pablo fue decapitado también. Eh, Pedro fue crucificado de la Biblia, de la Biblia, o incluso los padres de la iglesia, ¿sí? ya, Hus, John Hus en República Checa. en que República fue antes de la Checa, Reforma. ¿sí? Estaba, hay uno que no es Ireneo, bueno, ahí se me escapó el nombre. Bueno, hay un padre de la iglesia que el hombre fue muerto en el circo, en el Coliseo Romano, y se lo comieron los leones, ¿sí? Y yo pienso en esos ejemplos y pienso, tremendo, esos hermanos, esos hombres, o sea, me siento como, "Ush, ¿qué nivel?" Yo siento que si Dios me pone a mí a juzgar algo, yo espero que sea un pueblo chiquito, porque una población bien pequeña, porque pienso en estos hombres, ¿no? Pienso en el nivel de compromiso que tenían con el Señor, o que sí, que tenían con el Señor, las cosas que hicieron por Él, que también son hombres que tuvieron logros teológicos grandísimos, o cosas dentro de la iglesia, pues en servicios muy prominentes. Y yo pienso en lo que hago yo, aquí me refiero a mí mismo, y pues es muy poco, o sea, realmente es muy poco. Yo les contaba también alguna vez que en la universidad, bueno, gracias a Dios en la universidad, cuando yo estaba estudiando en la universidad no había tanto internet, porque yo hubiera sido una fuente de memes increíble.
porque mis compañeros, bueno, yo era ahí bien rarito, mis compañeros se burlaban de mí y cuando me volví cristiano, uff, eso fue peor, o sea, mis compañeros se burlaban de mí de muchas formas, incluso algunos me hicieron caricaturas y todo. Y pues una vez llegué yo allá con mis amigos de la iglesia y les conté, ¿no? Pues que me habían hecho eso y me sentía chantado, que porque me decían pastor y se burlaban de mí. Y mi amigo me dijo, y cuando tú te reúnas con Pablo y con estos mártires, por ejemplo, y hablen de cómo los apedrearon, los apalearon, les hicieron cosas horribles, les quemaron sus casas, perdieron hijos, enterraron esposas, bueno, de todo eso, ¿tú les vas a contar eso? O sea, creo que eso no es muy impactante, o no es muy fuerte tampoco. Y en ese orden de ideas pienso como, es verdad, o sea, es verdad, nosotros a veces somos muy, o yo, no voy a poner nosotros, más que hoy estábamos hablando del sufrimiento, pero, pero a veces somos, a veces le huimos a la persecución, realmente la persecución nosotros sufrimos es mínima, o ninguna, hasta nos felicitan por ser cristianos. Entonces, como que a mí a veces me da como susto eso, pero sí pienso, mis hermanos, que ese estándar es el que está acá, ¿sí? Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en las frentes ni en las manos, ¿sí? Ese grado de fidelidad, a veces rebajamos mucho la fidelidad. Ahora, no es, como le decía a unos hermanos, no es para que nos sintamos mal y nos demos látigo y, ay, sí, es que yo, mi cristianismo de 3 pesos, no, pero es para que siempre le estemos apuntando a algo mayor, es para que siempre estemos apuntando a tener un cristianismo más comprometido, un cristianismo más que vaya más allá, por lo menos que mis profes en el colegio me decían, gaviota que ve lejos vuela alto, o sea, si yo le apunto a la luna, pues le voy a dar a un pájaro, pero si, no, si le apunto al pájaro, ¿a qué le voy a dar? ¿Sí? Y miren, estas son las personas que nos preceden, personas que murieron en circos, comidos por los leones, perseguidos por los perros, atropellados por toros, aserrados, bueno, montones de cosas terribles y horribles, ¿sí? Historias de eso hay muchísimas. Pero entonces nosotros, no se trata para que nosotros tampoco busquemos o tengamos o busquemos una muerte así, pero sí para que nos pongamos un estándar mayor, para que nos pongamos un nivel de compromiso mayor, ¿sí? Entonces, esas personas son las que gobernarán en el milenio con el Señor Jesús en ese reinado perfecto, ¿sí? Y bueno, eso es lo que va a pasar en ese tiempo, mis hermanos. No sé si hasta acá haya algún comentario acerca de lo que acabo de decir. No, Dieguito. Es tremendo. Sí. Gracias. Bueno, el siguiente episodio se llama La condena final de Satanás. Y entonces está Apocalipsis 20 del 7 al 10, que ya adelantamos un poquito. Acá dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ay, espérenme por qué, que esto ya se iba a cerrar. Esto, hagamos una cosa. Vamos a empezar este episodio, entonces voy a cerrar la sesión y nos reunimos inmediatamente y empezamos este episodio. ¿Listo, mis hermanos? Sí, señor. Listo, hagámosle pues. Bueno, listo. Entonces estábamos acá. eh, dice así. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí vemos pues lo que alguna vez discutimos acerca del infierno y veíamos cómo, pues cómo digamos, qué significaba eso del infierno. Entonces,
Dice, antes de su condena final, Satanás será atado por un periodo de 1000 años. Eso lo acabamos de leer. Al final de los 1000 años, Satanás será soltado por un tiempo. ¿Qué hará en ese tiempo? Según lo que dice esa escritura. Y ya lo habíamos leído. Dice que hará básicamente dos cosas. Saldrá de las naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, él va a reunir un grupo muy grande de personas con los cuales va a enfrentarse otra vez a Dios. Ahora, algo que siempre me gusta resaltar en esta parte es si bien Satanás es un ser muy poderoso, no es Dios, ¿sí? Y me parece súper interesante porque, digamos que cuando en el común denominador, incluso yo lo he visto en bucetas, las bucetas son sitios muy interesantes. A veces ponen, o en los perfiles de Facebook, ponen a Jesús como con un fondo azul y así como frente a frente y Satanás acá al otro lado con el infierno detrás en un fondo rojo y como si fuera un encuentro de titanes, pero no es así, realmente no lo es, ¿sí? Fíjate que en esta batalla, ¿se acuerdan cómo fue la batalla pasada? ¿Con qué los iba a enfrentar el Señor? ¿Con el poder de qué? De su boca, ¿sí? Con su palabra. Y eso, hay todo un significado ahí que ahorita no vamos a explorar, pero lo mismo pasa aquí, o sea, no hay tal batalla, a veces como que a veces nos imaginamos pues que va a haber pues rayos para todos lados y cosas, pero dice acá, la batalla se acaba rapidísimo, subieron sobre la chula de la tierra, rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Chao. Eso fue todo. O sea, esa fue toda la batalla. ¿Sí? ¿Está diciendo? ¿Sí? Ya, eso es todo. O sea, Dios podría, y creo que discutíamos también eso, Dios podría desconectarnos a todos. Listo, ya está muy rebelde, desconectado, ya. No continúas con nosotros en la próxima temporada, listo. O sea, no hay tal dualidad del bien y el mal en ese sentido. Más está la administración de Dios esperando en su paciencia para que el mal, para los que están siendo llevados por el mal, se arrepientan. Es más eso, ¿sí? Como un rebelde que está haciendo de las suyas, pero que en un momento Dios le va a poner. Y pasó con el pueblo de Israel también, ¿sí? Lo vimos, Él les advirtió desde Deuteronomio 28, no sean desobedientes con mi ley. Y Dios les tuvo paciencia por toda la línea de reyes desde Saúl hasta Joacim, ¿sí? Tuvo toda esa paciencia, todo rey tras rey, al cual más pecador e idólatra. Y finalmente, ¡pum!, les puso el tategueto y los dispersó. Tienen muchas ganas de ser sus ídolos, que eso lo dicen mucho los profetas. Eso es muy interesante porque los profetas dicen, ¿ustedes quieren adorar ídolos? Listo, los voy a mandar a que adoren sus ídolos. Tanto estaban molestando en Ezequiel, en Ezequiel, si no estoy mal, lo dice. Sí, pues los voy a mandar al país para que ustedes adoren el palo y la piedra. ¿No estaban allá adorando eso? ¿No estaban en Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió que fuera arrasada Jerusalén? Pues porque en Jerusalén estaban adorando a todos los dioses en las azoteas de las casas. Y mira toda la paciencia que les tuvo el Señor. Finalmente, a veces pensamos que la paciencia del Señor es infinita. La paciencia de Dios es muy grande, pero Dios también pone sus límites, ¿sí? Y son muy amplios, pero también pone sus límites, también nos reprende como un buen padre, ¿sí? Entonces todo ese tiempo, digamos que está pasando ahí, va a ser como esa posibilidad. Y eso es una aplicación que nosotros podemos llevar para nuestras vidas, ¿sí? O sea, Dios claramente no nos va a impedir, alguna vez alguien hablaba de eso también, Dios no va a impedir el mal en nuestras vidas. Lo dijo el pastor, que muchas veces Él va a permitir cosas en nuestra vida, va a permitir que nosotros
equivoquemos ciertas cosas, pero también va a permitir las consecuencias de esas equivocaciones. Entonces tenemos que buscar, como lo veíamos hoy, la santidad. O sea, el camino de Dios es la santidad y el buscar la santidad. ¿Sí? No es fácil, mis hermanos, yo sí les digo, o sea, yo les estoy diciendo lo que estoy viendo, pero no crean que yo lo tengo en mi vida ya resuelto, no, yo necesito empezar a buscar más esa santidad y quitarme ese chip de la cabeza de que es el poder, debo es buscar la santidad y vamos a orar por eso. No sé si hay algún último comentario para terminar en este punto, mis hermanas, mis hermanos, o alguien. No, pienso que pues realmente pues es algo que ya sabemos, pero pues que va a ser duro el camino, pero pues Dios nos dota de su gran poder, ¿no? Amén. Y, pues realmente debemos es esperar, confiar en el Señor, perseverar, porque a veces también nos pasa, porque pues somos seres humanos y nos pasa que nos agotamos, nos frustramos, porque a veces uno dice, no, pero otra vez yo, pero esto, pero lo otro. Entonces pienso que es perseverar y apoyarnos entre nosotros mismos, porque también pasa y es que pues a veces uno lleva las cargas uno solo y cuando Dios pues pone a muchas personas a nuestro alrededor. Entonces es también saber utilizar ese recurso que el Señor nos da, porque es que lamentablemente uno se queda con uno mismo, pero y a veces es tan bonito que también me parece muy importante la comunión, porque en esa comunión como que, bueno, ¿y cómo estás? A veces y también yo me cuestiono porque lamentablemente el día a día nos hace como ir en un corre-corre, pero también se nos pasa o no estamos bien cómo estás, necesitas que ore por ti y esas cosas, porque realmente pues Satanás está alrededor acechando y buscando y la manera para poder obstaculizar esa relación con el Señor. Entonces, pensaba en eso. Gracias, muchas gracias, Milena, por lo que compartes. Y sí es cierto. Echar mano, yo a veces, creo que eso alguna vez también lo veíamos, a veces nosotros nos enfrentamos, vamos a la guerra espiritual peleando con un tenedorcito, ¿sí? Con almohadas, ¿sí? Tenemos a nuestra disposición muchas armas espirituales, la comunión, una de ellas, el estudio de la oración con otros, las buenas amistades espirituales, los estudios en internet hay tantos materiales, o sea, Dios nos ha dado todo un arsenal. Creo que en la historia nunca ha habido tanta abundancia de este tipo de cosas como ahora. Entonces tenemos que usarlas, como lo recuerda la hermana Milena. Muchísimas gracias. Mis hermanos, vamos a parar acá, vamos a orar y les agradezco muchísimo. Y bueno, estemos orando los unos por los otros, por nuestra salud, por nuestras cargas, por nuestras luchas, como nos anima Milena. Pues que estemos orando los unos por los otros. Yo sé que todos acá tenemos cargas y luchas, entonces oremos. Bendito Dios, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por la participación de cada una de mis hermanas, de mis hijos, de mi esposa, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú has dispuesto, Señor, aún por decirnos cómo va a ser el final de la historia para que en ello tengamos esperanza, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser fieles, Dios, a echar mano de todos esos recursos que tú nos has puesto, recursos espirituales, recursos tecnológicos, recursos en la iglesia, recursos, Dios, hay tanta riqueza, Señor, a nuestro alrededor, Padre, y aún nosotros somos privilegiados, Señor, porque sabemos que hay iglesias donde de pronto esto no es posible por temas logísticos, por temas doctrinales, bueno, tantas situaciones, Señor. Aún ayúdanos, Dios, por favor, Padre, a soportar, Dios, a estar por Cristo firmes, como dice el himno, Señor, y poder, Dios, soportar las acechanzas del diablo firmes, Padre, en ti, Señor, sabiendo que tú ya ganaste la victoria, Señor, que tú no necesitas esforzarte, Señor, para vencer a Satanás, Señor. Tú no necesitas esforzarte, él tiene que estar sujeto a tu autoridad, Señor, y no va a poder ir más allá de lo que tú quieras, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa confianza en nuestras vidas, Señor. Te pongo en tus manos la vida de cada una de mis hermanas que está conectada, cada uno de mis hijos, de mi esposa, Señor. Y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad de todo tiempo. En nombre de tu Hijo Jesús, te oro dándote gracias. Amén.
Gracias, Amén. hermanas. Que el Señor me la bendiga. Gracias, feliz noche, Chao. bendiciones. Bendiga. Chao. Buenas noches para todos. Buenas Bendiciones. noches. Chao. Chao.